Hola, hola, ¿cómo están? Desde CEPROINCA les saluda Gabriela Guzmán. En esta oportunidad vamos a conversar un tema muy interesante sobre quizás el futuro de la industria de la construcción basado en la data que se ha recopilado hasta ahora. Primero decirles que este no es un video en el cual pues, nosotros afirmemos ciertas cosas, sino que nos estamos basando en una recopilación de información que hemos hecho a través de internet, a través de empresas de riesgo, a través de noticias y de lo que están haciendo los otros países que, digamos, están marcando pauta en las próximas acciones a tomar para poder recuperar o reactivar la industria de la construcción. En este momento me acompaña la abogada Elizabeth Guzmán. Ella es especialista en derecho laboral y ha colaborado conmigo en esta pequeña investigación que hemos realizado para compartir con ustedes, porque sabemos que hay mucha incertidumbre en el tema y queremos transmitirles esta información tanto a las empresas como a las personas que trabajan o laboran en esas empresas para que sirva un poco de guía o de claridad en el camino que se nos avecina, ¿no? Y que vamos a estar conversando. Quiero darte la más cordial bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias por acompañarme acá y realizar este video conmigo. Gracias a ustedes por la invitación. Fíjense, en primer lugar, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Nosotros somos la industria de la construcción dentro de una serie de industrias que conforman el aparato económico. Ahora, ¿cuál es la mala noticia en este momento? La mala noticia es que nosotros estamos, si pueden ver acá en el gráfico, del lado de los potenciales perdedores dentro de toda esta crisis. Y ojo, potenciales perdedores me refiero a la industria, pero ya sabemos que esta situación ha sido devastadora, digamos humanamente hablando, con respecto al número de fallecidos y las víctimas que ha traído consigo, ¿ok? Pero desde el punto de vista de la economía, nosotros nos encontramos de este lado que serían los potenciales perdedores en esta situación. Ahora, esa es la mala noticia. La buena noticia, que se la vamos a estar conversando hasta el final del video, donde estaremos hablando de lo que han hecho los países que ya han avanzado un poco en este tema, pues es que se va a poder recuperar o va a ser una de las prioridades reactivar este sector en la industria, ¿no? Entonces, bien, vamos a comenzar a revisar esta valiosa información. Lo primero que debemos tomar en consideración es que existe una circunstancia sobrevenida. Ese es nuestro hecho. Evidentemente nadie estaba preparado para lo que está sucediendo. Necesitamos que ustedes entiendan dos cosas. Una, que es algo que va a prolongarse mucho más allá del tiempo que duren las cuarentenas en los respectivos países. Económicamente hablando, se estima que se extienda hasta por 18 meses las secuelas que a largo plazo va a traer esta situación que estamos viviendo, ¿ok? Sí, de hecho creo que eso es uno de los puntos claves, que las personas que nos están escuchando puedan hacer un cambio de mentalidad y comprender que esto no es una fecha límite, que no estamos esperando a que un gobierno decrete el final de la cuarentena para poder todos salir de la casa, porque a nivel sanitario esto no es posible, es muy peligroso que haya una reincorporación del 100% de las personas a sus trabajos. Entonces esto no va a ocurrir de esta manera, esto va a ser, digamos, escalonado, va a ser un periodo de transición y realmente yo creo que el enfoque que tenemos que darle es ir preparándonos hacia un nuevo modo de industria, un nuevo modo de trabajo, ¿okay? Un nuevo modo de cómo desempeñamos o cómo nos desenvolvemos en la empresa donde estamos trabajando, ¿no? Y por muchos factores que vamos a estar viendo. Otro hecho inminente que nosotros tenemos es la paralización de las obras, ¿ok? Precisamente porque las órdenes han sido que las personas deben acatar la cuarentena en sus hogares mientras todo este periodo, digamos, de máximo peligro pase y se logre controlar quizás esta parte del contagio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de esta empresa que se llama Mars, que ya les voy a comentar? Es una empresa líder en consultoría, corretaje de seguros y administración de riesgos, presente en más de 130 países. Sus expertos, la función de ellos es ayudar a los clientes a anticipar, cuantificar y comprender de forma integral la variedad de riesgos a los que se enfrentan, ¿ok? Entonces, esta es la empresa de la cual hemos sacado la información. Ellos realizaron un webinar súper interesante acerca del impacto en la construcción, por supuesto, desde el punto de vista de los riesgos, de los seguros y de la resiliencia que tiene que tener la empresa de la construcción. Ahora, eso, pues lo que nosotros hemos hecho es adaptarlo un poco a las medidas puntuales o a la información puntual que nos interesa en la parte del ejercicio de la ingeniería civil y lo hemos adaptado en esta presentación. Fíjense, para rescatar algunas medidas preventivas que ellos comentan en este proceso de paralización de las obras, bueno, nos hablan de la seguridad del sitio,
de que la obra que se haya paralizado tenga una cerca, que se trabaje un monitoreo semanal de las instalaciones, que se instale un circuito cerrado de televisión, que haya seguridad, o sea, se refuerce la seguridad respecto, por ejemplo, a proteger una excavación, tanto proteger a la excavación como a las personas del peligro de esa excavación, ¿ok? También elementos como andamios, por ejemplo, tienen que estar verificados en seguridad por las consecuencias que esto puede traer. Asimismo, los daños por agua, cortar los suministros no indispensables, son algunas de las recomendaciones que ellos hacen respecto a esta paralización y para no tener problemas con las empresas que tienen seguro de obra, ¿no? Seguros contratados. Asimismo, nos indican que los jefes de obra deben estar al tanto de las condiciones mínimas de control de riesgo para no tener problemas luego con las compañías aseguradoras. Y luego nos hablan un poco de las empresas, ¿no? De la situación particular. Dentro de la información que compartieron, hay algo que nos llama muchísimo la atención, porque dentro de la mala noticia hay una buena noticia, es que tenemos una capacidad individual y a nivel organizacional. Esa capacidad que debemos desarrollar en esta situación se llama resiliencia, a la cual ellos llaman a nivel empresarial, situación particular empresas, resiliencia organizacional. Dentro de esa capacidad existen unos elementos que están presentes en todo negocio. Ellos estiman a las personas, sobre ellas hablan de que existen que tienen miedo a sufrir algunas enfermedades, que están propensas a lo que es el cuidado de sus familias, que existe un temor generalizado que ocasiona la pandemia y que estamos viviendo ante una situación que nos obliga al aislamiento social, que es lo que llamamos cuarentena. También tenemos dentro de las empresas otro elemento que se llama cadena de suministro. Dentro de esta cadena de suministro se hace referencia a los proveedores que también están sufriendo esta situación. Pudiera ser un elemento que interfiera a corto plazo, muy corto plazo, en el desarrollo de las actividades de las empresas. Entonces, hay que buscar dentro de nuestra resiliencia organizacional una solución y verificar los proveedores que tengamos a mano y otros tipos de proveedores si no podemos disponer de la ayuda de los que normalmente utilizamos. Yo creo que aquí hay que agregar que respecto a la construcción, si tenemos cierre de fronteras, si tenemos embarcos y desembarcos que ya no son posibles, hay muchos elementos importados dentro de este proceso de construcción de una edificación o de una obra civil que se va a ver, digamos, afectado. Hay que tomar en cuenta, y les hablo desde el punto de vista estructural, que saben que es mi campo, hay que tomar en cuenta que quizás haya que hacer una adaptación a las distintas obras para poder quizás cambiar la materia prima, para cambiar elementos con los que se iba a construir principalmente, pero que ya no se pueden importar de otro país. Por ejemplo, en muchos de nuestros países dependemos de perfiles de acero que son importados, de elementos de placas, de planchas que son importados. Entonces, esto nos va a cambiar un poco el panorama, ¿no? Yo creo que incluso a lo mejor vamos a cambiar en algunos proyectos materiales de construcción cuando sea posible. Se va a evaluar quizás la necesidad de hacer un nuevo cálculo, algún nuevo proyecto de parcial o total de esa estructura de obra civil. Entonces, esto es un puntico que hay que tener en cuenta con respecto a eso de la cadena de suministro, ¿no? Sí, también por el tema de los inventarios. Esto nos va a hacer que tengamos mucho más cuidado cuál es la extensión razonable de lo que tenemos en inventario actualmente y de lo que vamos a necesitar a futuro. O sea, cómo cubrir nuestros inventarios y nuestras necesidades dentro de la empresa. A eso se refiere específicamente la cadena de suministro. Luego, pasamos a los activos. Evidentemente, las instalaciones van a permanecer intactas, no se pueden usar por las decisiones de cuarentena, decisiones gubernamentales que no corresponden a la organización, sino que debemos seguirlas. Son medidas del Estado. Y tenemos que dentro de esos activos, dentro de esas instalaciones, tomar políticas internas de lo que es la gestión de riesgo. Y aquí hay algo que nos llamó muchísimo la atención, porque la situación a la que nosotros estábamos acostumbrados a vivir establecía una situación de riesgos específica. Esas situaciones han cambiado totalmente. ¿Qué quiere decir? Que debemos ajustar
nuestra gestión de riesgo a la realidad que estamos viviendo y que eso no va a permanecer intacto a través del tiempo, sino que va a tener que irse adaptando conforme las situaciones se vayan desarrollando. Y yo creo que eso es algo que es muy importante. Para ponerlo en palabras nuestras en la ingeniería civil, yo creo que esto se trata del nacimiento de quizás, o sea, así como tenemos que tener unos elementos de seguridad laboral, unos elementos, un equipamiento para seguridad como nuestras botas, nuestros cascos, ahora vamos a tener también que reforzar la parte de higiene, reforzar muchas otras cosas. Y yo creo que se les viene a la mente a ustedes que vamos a tener que adaptarnos a esos nuevos procedimientos para poder trabajar en una obra, ¿no? Entonces, digamos que eso va a ser el cambio que va a haber. Y por último, nos mencionaban las tecnologías de información y comunicación que todos nos estamos dando cuenta de que tomaron un auge bastante importante durante toda esta crisis. El sistema de trabajo remoto ahora requiere que manejemos, digamos, herramientas que antes no manejábamos, ¿ok? Por ejemplo, el programa Zoom, que pasó de tener 10 millones de usuarios a 200 millones de usuarios, que no es más que un programa de videoconferencia, pues nos habla un poquito de la exigencia que ha tenido a nivel mundial, la necesidad de implementar sistemas como estos dentro de las empresas. Gabriela, y otra cosa que yo pudiera añadir a lo que estás diciendo es que esta situación de las tecnologías de la información y la comunicación en algunos países no ha sido desarrollado como en otros, pero es una evolución a nivel laboral, porque independientemente de la situación de pandemia que estamos viviendo, no significa la paralización total de los negocios, porque la parte administrativa puede seguir desarrollándose a través de estas tecnologías de la información y la comunicación. Y es una lección que nos dejó esta situación principalmente, ¿no? En mi caso, y nos comparamos nosotras somos hermanas y de diferentes generaciones, ¿no? Y nos damos cuenta de que una quizás ha incursionado más en el mundo digital que la otra. De hecho, conversando nos damos cuenta de que, por ejemplo, para Elizabeth, una de las principales preocupaciones es que el público no está adaptado a este mundo digital, mientras que para mí el mundo digital es una realidad. Entonces, la transición que se podía hacer de manera lenta, ahora es una transición obligatoria para cada una de las empresas a aprender a utilizar sistemas de respaldo de información, sistemas de videoconferencia, sistemas que automaticen los procesos. Me parece que las empresas se van a alegrar mucho cuando se den cuenta que a través de alguna herramienta como Zapier, llenando quizás un simple formulario de información, pueden automatizar algún proceso y generar informes de manera automática. Pero bueno, eso es algo que va a ocurrir con el tiempo, esperemos que más temprano que tarde. Y es algo que se va a necesitar desarrollar a través de la educación. Es algo que necesitamos aprender y realmente adaptarnos. Es una capacidad de resiliencia verdaderamente. Así es. Y vamos a ese concepto precisamente. La resiliencia. Fíjense, la resiliencia es la capacidad de un sistema de recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Desde el punto de vista de ingeniería estructural, que es mi campo, nosotros habíamos estudiado la resiliencia como la capacidad que tenía una población de volver a su estado inicial cuando un evento o un desastre natural había alterado su situación, ¿ok? Entonces podíamos ver en un gráfico a través del tiempo cuánto le tomaba a esa población pues lograr volver a ese punto inicial. Ahora, acá ya no es un sismo lo que nos está cambiando el sistema, lo que nos está afectando. Ahora se trata de una pandemia, que es lo que nosotros estamos viviendo. En ese sentido, esta gente de Mars, en su conferencia, comentó algunas claves. Por ejemplo, el cierre y reactivación de operaciones, es decir, que se tenga muy claro cuáles son los tiempos, cuáles son los procesos que nos toma tanto el cierre como la reactivación de todas las operaciones que implique poder retomar actividades en una obra. Sí, y sobre eso quiero hacerte una acotación y vamos al elemento personas. Evidentemente trabajamos con personas y estas personas tienen el temor de ser contagiadas, ¿no? Son a las personas a las que afecta la situación de la enfermedad, es decir, a nuestra fuerza laboral. Entonces debemos tomar algunas medidas también respecto a que dispongamos de esa fuerza laboral verdaderamente. Pero sobre todo bajo el principio de que vamos a seguir adelante, o sea, vamos a salir de esto, solo que tomando previsiones que antes no tomábamos. Que no existían en el panorama. Por lo tanto, a mí me parece y se ha notado que la preparación de las personas es un punto clave dentro de las empresas. Ya sabemos que la gestión y la automatización de procesos es indispensable
por lo tanto, tienen que estar bastante abiertos a poder adquirir conocimientos en esta área de todas estas herramientas digitales que van a necesitar para poder seguir con el trabajo remoto cuando sea posible. También se plantea dentro de las estrategias tener personas de reemplazo, comentaban allí, ¿no? Antes no teníamos la previsión de tomar a una persona que sustituyera a otra en sus funciones. Entonces, esto nos va a obligar no solo a tomar una persona de reemplazo, sino a idear la posibilidad de que 2 o 3 personas manejen la misma información y estén capacitadas para asumir las mismas responsabilidades en un momento dado. Nos hacían como referencia, más que todo en el ámbito de representación legal, que si hay una persona autorizada para la representación frente a terceros de un negocio determinado, esa persona va a tener que tener un sustituto, y es una previsión que antes no se tomaba. Y adicional a esto, esa persona ya no solamente son conocimientos técnicos lo que se está buscando, también se está buscando ahora conocimientos en el área de la comunicación, conocimientos y, digamos, eficiencia en esa área, porque ahora los equipos en gestión remota van a tener que tener muy buena comunicación. Esto es solo parte del panorama que vamos a estar viviendo dentro de todos estos cambios. Pero en la siguiente parte te hablaremos más acerca de estas claves que debes manejar y también te comentaremos cuál es el futuro, cuáles son los próximos pasos y qué es lo que han implementado las otras naciones. En la descripción de este video podrás encontrar el artículo completo para que puedas leerlo con detalle si te interesa profundizar en alguno de los puntos que hemos tocado. Y adicionalmente, recuerda que mañana, lunes 13 de abril, tenemos una conferencia con Alvin Rosales, él es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela y coach de cambio fundamental, y vamos a estar hablando precisamente de los cambios que tienes que hacer dentro de ti para poder adaptarte de una mejor manera a todo lo que está por venir. Yo se los recomiendo ampliamente, es una oportunidad que no deberían perderse porque, como ven, lo único seguro es el cambio y la medida en que esto sea positivo o negativo para ti va a depender de cuán preparado estés. Así que también les voy a dejar el enlace de registro en la conferencia. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.